Vamos a ver con respecto al libro de Pedro, la segunda carta de Pedro, vamos a ver algunas cosas poniéndolas por orden. Primero vamos a ver acerca del autor y la fecha. Pedro da instrucciones al final de su vida, aparentemente basado sobre algunos pasajes, especialmente el capítulo 1 de 12 al 15, él está diciendo que está alcanzando o llegando al final de sus días, por lo tanto, podemos decir que es una etapa avanzada de la vida de Pedro cuando se escribe la segunda carta, y según la tradición y el reconocimiento de la iglesia, en la tradición eclesial, esto no es un texto bíblico que nosotros podemos citar directo, pero sí a través de el reconocimiento y la historia y la tradición de la iglesia, es Pedro el que muere martirizado en el reinado de Nerón, el emperador Nerón, y entonces estaríamos ubicando esta carta en función de esta idea en el año 68 de nuestra era cristiana. Así que ahí encontramos el segundo, la carta de Pedro en este tiempo del año. Algunos especialistas de la materia, especialistas del estudio de la segunda carta de Pedro, nos están diciendo que dudan tal vez de su autoría, porque según algunos manuscritos no sería Simón Pedro, como dice el 1.1, yo Simón Pedro, sino que sería Simeón. ¿Quién es Simeón? Es el que aparece en el segundo capítulo de Lucas, aquel hombre piadoso que se nombra allí en el segundo capítulo de Lucas, ese hombre piadoso que había recibido por la revelación del Espíritu Santo que no iba a morir hasta ver al Salvador Jesucristo. Así que algunos hacen referencia a que tiene que ver con Simeón y no Simón Pedro. Pero bueno, otros también dicen que Simón Pedro, el que escribe. ¿Cuáles son las causas? Es decir, ¿por qué algunos dudan? No es que se le ocurra, bueno, yo dudo hoy de lo que a mí me parece, sino que tiene que haber algún tipo de argumentación para saber por qué se duda. Primero, la primera argumentación. Entonces dijimos, Pedro, como dice Simón Pedro, algunos dicen, dice Simón y agregaron Pedro, entonces otros dicen, no, dice Simeón en algunos manuscritos. Dice que, ¿por qué no sería de Pedro? Bueno, porque hay una diferencia de estilo. El estilo de redacción de la palabra o de la carta es diferente la segunda de la primera. Segundo, un aparente uso, digamos, de un conocimiento o de un canon o de un material más avanzado, daría por resultado que la carta, por los digamos, toques literarios o los conocimientos o las figuras o la historia o los relatos que hace en segunda de Pedro, sería un tiempo más avanzado donde apareció más o mejor información. Por lo tanto, si es más tardía, no la pudo haber escrito Pedro. Esta es la segunda razón. El estilo diferente, la amplitud del conocimiento o la amplitud del material sería posterior. Lo tercero, un uso diferente del griego, que hay los que estudian la parte del lenguaje, digamos, de cómo está escrito. Habría algunas partículas griegas que difieren en la primera carta de la segunda carta. Para los que tienen este pensamiento, la carta sería anónima, y que usaron el nombre de Pedro porque, como se refieren a doctrinas de Pedro, de última podemos decir, bueno, por más que duden de la autoría de Pedro, las enseñanzas y los principios apostólicos de Pedro están puestos en esta carta. Sea Pedro el que escribe, el actor intelectual y o material o no, pero nosotros tenemos la escritura que habla de Simón Pedro. ¿Correcto hasta ahí? En cuanto a la diferencia de estilo, ustedes saben que la primera carta, según estudiamos, fue escrita o redactada. Aparentemente la autoría intelectual de Pedro hizo que escriba con una redacción y con una particularidad Silvano. Silvano
puede ser Silas, ¿se acuerdan que vimos? Silvano, ¿sí? Entonces, la diferencia de redacción es porque cuando Silas escribe, redacta a su manera, Uno le puede estar dictando algo o transmitiendo un pensamiento y decir, bueno, pone tal cosa en la carta. Entonces, Silvano tiene un diferente estilo. Algunos dicen que, como son muy rigurosos en la inspiración, si alguien redacta, estaría perdiendo inspiración. La inspiración que está en Pedro, al redactarla, Silvano se pierde. Pero, sin embargo, muchos coinciden que Silas también fue inspirado y era alguien del Espíritu, que fue también quien escribió la carta. Bien, Mario, bienvenido al estudio de Segunda de Pedro. Estamos recién en la autoría y fecha. ¿Cuánto más vamos a avanzar un poquito? Bueno, bien sabemos que Silvano cooperó en la primera carta. Además, Pedro escribe al final de su vida como experiencia, conocimiento y puede que haya tenido más material. Es decir, la misma experiencia, como era la última parte de Pedro y el conocimiento, él era el que andaba y llevaba el Evangelio y conocía todas las cosas que sucedían alrededor, le pudo haber afinado su conocimiento y su capacidad para poder escribir, en diferencia de la primera. Con la segunda carta posiblemente incluyó cosas y formas en la segunda carta que no había incluido en la primera. ¿Por qué se acepta la autoría? Bueno, porque lo dicen 1:1, según lo tenemos en algunos manuscritos. Ustedes saben, algunos manuscritos dicen el lugar de Simón es Simeón, pero otros manuscritos tomaron a Simón Pedro, ¿sí? Número 2, afirma en la misma carta y en el mismo texto haber estado en el monte de la transfiguración, es decir, cita esa experiencia en el segundo libro como parte de quien vive la experiencia de la transfiguración, cosa que lo relata, digamos, en una cercanía con esa experiencia. Número 3, porque bueno, dice en el 3:1 que ya había escrito una carta a quienes se está dirigiendo. Entonces se dirige a alguien que ya aparentemente demuestra que le había mandado una carta anterior. Sería la primera. Por lo tanto, estaría escribiendo aquí la segunda. Y si bien hay usos de palabras diferentes, usos y estilos de palabras diferentes en la segunda carta, pero también hay usos y estilos parecido de la segunda carta, es decir, que podemos tener un 50 y 50% a favor y en contra de la misma, usando el mismo argumento. O sea, se usa el argumento que hay palabras que difieren en el estilo y en la forma de la primera carta, pero también hay otro tanto de palabras que son similares en forma y en contenido o en estilo a la primera carta. Entonces, podemos estar afirmando, digamos, casi con la misma argumentación que es o que no es la autoría, si bien nosotros tenemos, como corresponde en 1:1, que la autoría le pertenece a él, y además las enseñanzas son inequívocas del apóstol Pedro. ¿Está bien hasta acá? Esperemos que haya sido claro. Recuerden que todo este material yo lo estoy escribiendo y luego lo estoy compaginando, ¿sí? Buscando información y armando y sintetizando lo más posible, porque si no, cada libro tendríamos que hacer un libro entero y lo que queremos hacer es un resumen, es una especie, digamos, de librito muy pequeño acerca de la carta. Muy bien, son las 8:04, vamos avanzando un poquito más. Vamos a ver el trasfondo. El trasfondo quiere decir qué es lo que está sucediendo detrás de la carta que escribe el apóstol Pedro, qué situación política o histórica o religiosa o social o de conocimiento hay. Es decir, cada vez que hay un acontecimiento y en este momento se escribe una carta tratando de alentar a los hermanos, en este caso los cristianos, es porque hay un trasfondo, hay una realidad detrás que estaría trayendo problemas y dificultades al pensamiento y a la idea del cristianismo, el cual Pedro pretende cuidar, advertir y defender, ¿sí? Esto es muy importante. Esto pasa en todo. Hoy, cuando yo le estaba diciendo el cuidado de nuestra mente, tenemos un trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? La iglesia confundida, el tiempo problemático que se vive en el país, en el mundo, con un cambio de valores, un cambio de principios, un cambio de ideas,
donde se confunde que lo espiritual, ¿sí?, tiene que ver con cuestiones sociales, anímicas, etcétera, etcétera. Por supuesto, siempre toda nuestra vida influye, porque en definitiva somos un ser íntegro, pero el trasfondo tiene que ver con lo social, político, histórico y religioso que está detrás, por lo cual Pedro necesita fortalecer y afirmar la vida de los cristianos de aquel entonces. Entonces, en el trasfondo vamos a ver, en primer lugar, así como en la primera carta alienta a los cristianos que se mantengan firmes y enfrenten la hostilidad del mundo que los rodea, en esta carta hace lo mismo, es decir, que se enfrenten y que se afirmen frente a un mundo hostil que tratan de hacer caer y de hacer, digamos, confundir y perder la fe, la confianza y la buena enseñanza o la buena y la sana doctrina. Hay que tener cuidado cuando hablamos de la sana doctrina, porque a veces algunos toman la sana doctrina como un pensamiento muy conservador, donde no permiten la profundidad de la palabra. La sana doctrina, algunos la confunden con rudimentos que tenemos que mantener ahí y no avanzar en eso. No, la sana doctrina es la que tiene un fundamento único basado de punta a punta en la palabra de Dios. Entonces, Pedro está advirtiendo a que se mantengan firmes frente a un mundo hostil. Segundo, advierte de los falsos maestros que pueden guiar a la apostasía. La apostasía es la pérdida, el abandono de la fe cristiana. Entonces, cuidado, porque estamos en tiempo de apostasía, donde fácilmente nos dejamos llevar por enseñanzas y cuestiones que repetimos sin profundizar en la palabra. Todos sabemos que había una enseñanza y el apóstol Pablo decía: es importante que seamos como los de Berea. Hay muchos institutos que se llaman Berea. ¿Por qué Berea? Porque los de Berea eran muy aplicados en el sentido que cada día estudiaban si las enseñanzas que recibían de los cristianos, de los apóstoles especialmente, estaban bien sujetas a la Escritura. Cuando decimos la Escritura, en realidad nos referimos a tres grandes bloques del Antiguo Testamento. Ustedes ya lo saben: la ley, los escritos y los profetas. Esos conforman la Escritura siempre, porque en el Nuevo Testamento no estaba canonizado el Nuevo Testamento. Entonces la Escritura inspirada no eran los Evangelios, ni menos Apocalipsis, que fue el último libro, sino la Escritura es la enseñanza del Antiguo Testamento basado en tres bloques que Jesús siempre lo citó, que son la ley, el Pentateuco, la ley, la enseñanza, podemos decir, de Moisés o las tablas de Moisés, los escritos, que están los libros poéticos, está parte del libro también de Daniel, y los libros, digamos, que nosotros conocemos como Salmos, Proverbios, etcétera, y los profetas, que son todos los profetas mayores y menores. Así que advierte sobre mantenerse en la Escritura y no ir a la apostasía. Tercero, es mantener la fidelidad apostólica, es decir, que se mantengan firmes a todas las enseñanzas prácticas que los mismos apóstoles habían enseñado y transmitido y formado a la iglesia. Ustedes saben quién se llaman los padres de la iglesia. Los padres de la iglesia se llaman a toda la generación siguiente a la muerte del último apóstol, digamos. Cuando ya mueren los apóstoles, la generación siguiente o la primera generación que está ahí, o los primeros formadores y predicadores de la palabra que sostienen la doctrina, se llaman los padres de la iglesia. Entonces Pedro está tratando de hacer que se afirmen lo que serían luego los padres de la iglesia en la doctrina de los apóstoles. Número 4 es cuidarse de los que tienen una vida sensual. Cuidarse de los que tienen una vida sensual, porque son destinados a la destrucción. Cuando hablamos de una vida sensual, es una vida basada en los sentidos, incluyendo también la sexualidad. La persona sensual, esa persona que, basa su vida en los sentidos. Esto es muy importante, hermanos queridos, y presten mucha atención.
Cuidado con los sensuales. ¿Quiénes son los sensuales? Los que se llevan por los sentidos. Yo diría, no sé si aplica directamente, pero sí indirectamente, por los que se llevan por los sentimientos, que también tiene que ver con lo que se siente. Si bien los sensuales tienen que ver con los sentidos, los 5 sentidos que tenemos, inclusive también la sexualidad, el deseo o las cuestiones de los sentidos, ¿sí? Esto es muy importante que tengamos cuidado de lo que sentimos, de lo que oímos, de lo que vemos principalmente, porque nos dejamos llevar mucho por lo que decimos. Cristianos se pierden la bendición, se vuelven apóstatas, se vuelven en confusión en este tiempo porque se dejan llevar por los sentidos, por lo que escuchan en el oído físico y en el oído espiritual. Cuidado con los sensuales. Aquellos, el otro día me decía Pau, cuidado porque hay gente que usa muy livianamente, y yo no digo que no hay que usarlo, es importante que alguien pueda decir a mí, el Espíritu Santo me dijo tal cosa, me mostró tal cosa. Esto es importante, ¿sí? Pero por otro lado, también es importante, es fundamental que nosotros tengamos cuidado de lo que escuchamos, de lo que vemos y por lo tanto lo que terminamos también diciendo, porque mucho tiene que ver con una cuestión de los sentidos, ¿sí? Y decimos, Dios me dijo cuando Dios no te dijo nada, ¿sí? Cuando Dios te dice, es importante. Mire, toda palabra o toda profecía que una persona te da, que una palabra recibe, me acuerdo un profeta cristiano evangélico que pertenece a la iglesia bautista, por lo tanto era un profeta muy riguroso en la formación de la palabra y en las formas para cuidar el sentido. Este era un hombre, un pastor, creo que vive, no lo sé, puede ser que viva, puede ser que ya se ha muerto porque era grande hace muchos años, que está en Córdoba, y él decía, las palabras del Señor, las profecías, hay que colgarlas en una percha y tenerlas ahí, atentos, con cuidado, y en el momento justo hay que ponerse la prenda que está guardada en la percha. ¿Qué quiere decir? Que una palabra, a veces nosotros la agarramos y nos ponemos la palabra, actuamos en la palabra, reaccionamos inmediatamente a la palabra, y la palabra necesita, o sea, la palabra que Dios te revela, la palabra profética necesita la confirmación. Por eso la dejamos en una percha, no la dejamos en un baúl o la regalamos o la tiramos, sino que la dejamos en la percha donde usamos, ¿no? Es un sentido figurado donde la ropa podemos usar hoy, mañana o pasado, está ahí está colgadita, está lista, está preparada. En cualquier momento nos ponemos. Entonces la palabra profética, la palabra o la enseñanza o la revelación, por eso estamos, cuidado con los sensuales, está ahí en la percha, y tal vez mañana, pasado, la semana que viene, en un mes, en el invierno, en cualquier momento usamos esa palabra en nuestra vida. ¿Ok? Se me están yendo, no sé si se están aburriendo. Bienvenido Adrián Vega, todo lo que está conectado. Habíamos pasado los 10 y se fueron, parece que se están aburriendo. Vamos a avanzar rapidito. Hay quienes ridiculizan las enseñanzas, estamos hablando en el trasfondo, ¿no? Los que ridiculizaban la enseñanza de la segunda venida del Señor. ¿Quiénes eran estos? Los gnósticos. Los gnósticos, si bien dicen que en el segundo siglo son cuando más se desarrollan, pero ya hay indicios y hay distintos gnosticismos que más o menos tienen todos una idea parecida. ¿Cuáles son algunas de estas ideas de los gnósticos? Ustedes van a ver, porque aparece también en Apocalipsis, aparece en las cartas de Pablo, de los gnósticos. Gnósticos viene de gnosis, que significa conocimiento, es decir, eran personas que tenían un conocimiento revelado especial, eran como ciertos iluminados por no sabemos quién, por fuerzas, por dioses, por el mundo, por el universo. Entonces tenían un conocimiento especial que les estaba dando el conocimiento de lo espiritual, por lo tanto eran de otro nivel de conocimiento espiritual, valga la redundancia, y se transformaban en maestros. Cuidado con estas enseñanzas. ¿Qué dicen los gnósticos o de qué se trata? Se trata de una élite de revelación espiritual, personas que
Son únicos algunos los que tienen un conocimiento especial. Segundo, son dualistas, donde hay una separación del cuerpo y el espíritu, y el conocimiento de esta verdad gnóstica te salva, y el cuerpo va por otro lado. Es decir, el conocimiento o la revelación espiritual es el que te salva y el cuerpo camina por otro lado. Cuidado, porque esto lleva a algunas desviaciones. Hay otros movimientos que surgen después donde dicen, bueno, el cuerpo hace lo que quiere. La fornicación total, el cuerpo pertenece a un mundo degradado y el espíritu es el que tiene el conocimiento revelado del Dios o de la verdad o del conocimiento espiritual, el cual me salva. Cuidado con este dualismo, porque este dualismo se ve en estos días, ¿sí? Nosotros decimos una cosa o vivimos una verdad, la verdad de Dios, la palabra de Dios, pero en la práctica nuestras acciones se divorcian y no tenemos la más mínima, llamémoslo culpa o llamémoslo remordimiento o llamémoslo arrepentimiento o llamemos llamado de atención, porque no estamos divorciados, el cuerpo y la naturaleza carnal va por un lado y el espíritu va por otro. O sea, hay personas que, como hemos visto, ¿no? Ciertas personas que en la Biblia dice los homosexuales no heredarán el reino de los cielos, porque eso no es una enfermedad, ni tampoco es un estilo de vida, ni tampoco es nada de nada. Es una perversión, es la sodomización del hombre. Entonces, para el Señor eso es condenación. Por supuesto, hay gente que es más buena que Dios, entonces le da otros títulos. Pero ¿qué pasa? Hay personas e iglesias, estaba hablando con mi hermana que vive en Estados Unidos, que estuvo acá, y ella me dijo, donde hay lugares donde hay pastores, entre comillas, líderes espirituales, entre comillas, que viven una vida de perversión, de homosexualidad, de todo, y que son pastores líderes de iglesia, entonces están haciendo este dualismo que pertenece a los gnósticos, ¿sí? Que es el cuerpo va por un lado, o la mentalidad o la naturaleza carnal va por un lado y el espíritu va por otro. Entonces alaban a Dios en la presencia del Señor y se acuestan hombres con hombres cuando la Biblia los condena y necesita un solo comportamiento, que lo espiritual se condiga con las cuestiones morales del ser humano. ¿Está bien hasta acá? El conocimiento, entonces, el dualismo es un problema de los gnósticos, es incompatible la divinidad de Cristo y su existencia. Ellos dicen que Cristo no puede haber venido y ser Dios entre nosotros porque lo espiritual no puede unirse a lo terrenal. Entonces, si Cristo está en cuerpo, no pertenece a lo divino, no puede ser Dios. Así que no es aceptable la divinidad de Cristo. Hay jerarquías espirituales donde el Dios, que no sabemos ni quién es para ello, el Supremo, es el ser espiritual más importante, y después hay una degradación de seres espirituales, y el último ser, creo que le ponen demiurgo, no sé cómo le dicen, el último ser espiritual es el digamos el más impuro, que formó al mundo y formó un mundo imperfecto y digamos pecaminoso, por llamarlo de una manera. Bueno, hay también el hombre tiene jerarquías, los iluminados serían ellos, los gnósticos, después muchas diferencias, hasta el más ignorante, digamos, en lo espiritual, una jerarquía humana, y también se interpreta alegóricamente las escrituras y el cristianismo. Alegórico quiere decir que son figuras irreales que se aplican a la verdad, es decir, lleva la escritura a todo un cuento, una fábula que se puede aplicar espiritualmente, pero que no corresponden con ningún suceso histórico real. Eso sería alegórico. Contenido, vamos rapidito y ya vamos terminando porque son 8:20, 8:30 estamos terminando, espero que podamos seguir. Weimar también conectado, no se me desconecten, hermano, estamos estudiando la palabra de Dios. Capítulo 1, en cuanto al contenido de Pedro que vamos a estar viendo los próximos encuentros, es busca que el crecimiento y la madurez espiritual de los cristianos, de los creyentes de aquel entonces, donde el conocimiento no se trata solamente de una percepción o una captación intelectual del conocimiento, del saber, sino que tiene que ver con una experiencia real en Dios, ambas cosas, fortalecida en Dios, en la palabra del Señor, que tiene un resultado de una vida moral que se corresponde con esa vida espiritual. La base
de este conocimiento es la Escritura, y la Escritura es la palabra profética y la palabra de los apóstoles. Es decir, la Escritura no solamente es el Antiguo Testamento, sino la enseñanza que se está canonizando en este tiempo, que se está, estableciendo como todo lo que sería para nosotros luego la Biblia completa. Entonces la enseñanza es la enseñanza del Antiguo Testamento y la enseñanza de los apóstoles. Eso en el capítulo 1. En el capítulo 2, una descripción y una advertencia cuidadosa sobre los falsos maestros que algunos se pudieron escapar de estas falsas enseñanzas por el conocimiento de la palabra o de Jesucristo. Número 3, el tercer capítulo de la segunda carta, ustedes saben que tiene 3 capítulos, es la importancia de estar preparados para la segunda venida de Cristo, preparándose. ¿Por qué? Porque algunos se burlaban y tenían en poco, dice esto, que viene Cristo, no viene más, esto es una mentira, es una ilusión, es una tontería de los apóstoles. Dice, no, cuidado, dice el apóstol Pedro, dice, esto es porque el Señor se tarda, porque está esperando que todos lleguen al conocimiento y tengan la posibilidad de arrepentirse. Pero el Señor viene pronto y ustedes, los cristianos, deben vivir una vida de santidad, porque este mundo se acabará y vendrá el Señor, y lo que hay aquí se va con lo pecaminoso, lo que no pertenece a Cristo. ¿Ok? Ese es el contenido del capítulo 1, 2 y 3. Y vamos ya terminando. Esperen que me tendría que haber traído un vasito de agua porque estoy hablando demasiado y hace mucho calor. Acá mismo hace mucho calor. Pero bueno, y vamos a ver la aplicación general. Esto es importante. Esto es un poquito el resumen de la carta, el contenido, la fecha, el autor y algunas características generales. Pero vamos a ver la aplicación actual. Primero, cuidarse de los falsos maestros. Falsos maestros no solamente son los que enseñan o dan enseñanzas equivocadas, erróneas, sino enseñanzas que reemplazan la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Es decir, si alguien habla, por ejemplo, como los gnósticos, habla de un conocimiento revelado, de un conocimiento especial que reciben algunos iluminados y eso los va a salvar, es una enseñanza totalmente errónea, porque no tiene nada que ver la salvación del hombre con el gnosticismo, ¿sí? Solamente por la sangre de Cristo. Ahora, hay enseñanzas que son correctas o buenas en sí mismas, y yo anoté algunas cosas que me llaman la atención, que ya hace varios años que están funcionando, especialmente en Estados Unidos, y son ideas que vienen de allá y ahora se desarrollan por doquier, donde aparecen los falsos maestros. Generalmente son personas que estudian acerca de la psiquis en general, o que estudian psicología, o que estudian neurociencia, o que estudian conductas o comportamientos humanos, o tal vez psicología social, es decir, un montón de disciplinas que tienen que ver con la conducta del hombre en sí mismo y la conducta del hombre en relación a la sociedad, la neurociencia o el comportamiento de la mente del hombre en relación a sus decisiones, etcétera, que son lo que forman lo que se conocen como el coaching o las personas que son motivadoras. Entonces las iglesias han dejado la enseñanza del Espíritu Santo, la enseñanza de los apóstoles y de los escritos, y han metido y han llevado adelante en nombre del cristianismo una enseñanza de ayuda personal, motivación, desarrollo personal, etcétera, que no está mal, pero ¿dónde está el error? Que reemplaza al conocimiento de Dios verdadero, la revelación del Espíritu Santo y la vivencia de la iglesia, que es una, llamémoslo institución, pero no es institución, es un cuerpo, ¿sí? que tiene un funcionamiento sobrenatural. Esto es importante. La iglesia, desde el mismo conocimiento de Cristo, es sobrenatural la obra de Cristo en uno. Es sobrenatural la muerte y resurrección de Cristo. Es sobrenatural el poder de la sangre que nos salva. Es sobrenatural la obra del Espíritu Santo. Mire, yo le voy a hacer una
no sé, le voy a dar una información que he recibido bueno, ya no tengo más ese libro, pero había estado hojeando un libro que lo tiene, creo que lo debe tener todavía un amigo mío que conocí hace tiempo, donde habla de la masonería. El otro día me llamó muchísimo la atención donde había una reunión en Zoom, que quedó grabado en internet, usted lo puede ver, de masones. Los masones son totalmente falsos, podría ser una forma de gnosticismo hoy en día, los masones. La masonería es una fuerza satánica. ¿Por qué? Bueno, por concepción. Es decir, es una sociedad secreta, aunque ellos no se llaman secreto, tienen el cuidado de no llamarse secreto, se llaman a sí mismos sociedades discretas, pero son secretas y están ocultas. Ya eso pertenece al ocultismo, así que ahí ya de cuajo, de movida nomás, es una falsa religión. Y hay personas, hay iglesias que conviven y tienen líderes que pertenecen a la masonería. Y me consta, vergonzoso, terrible, terminan mal, porque es una secta satánica. ¿Por qué? Dice, no, pero eso es una filantrópica que ayuda a los demás. No, esos tienen, digamos, un nivel espiritual, por decirlo de alguna manera, basados en el poder y en el dinero, donde mientras más apoderado, donde más dinero y donde más nombre tengan, o linaje, ¿sí? Porque tienen un apellido famoso, un apellido de renombre, mucho dinero, y mucha influencia político-social, entonces forman parte de los iluminados en una escala que, fíjense qué interesante, tiene nivel 33, la edad de Cristo, porque hay mucho también de juegos de agoreros ahí mismo y de números, de numerología, cosas totalmente satánicas, los masónicos, de donde usted lo vea. Y justamente el otro día veía un Zoom donde estaban los hombres y ahora se han introducido mujeres de categorías altas y entre los 4 que estaban, uno participante fundamental de la masonería, quien estaba, Bachelet, la expresidenta de Chile, que por supuesto trajo a Latinoamérica las sombras de la masonería. Cuidado, porque hay maestros de escuela bíblica que pertenecen a la masonería. Cuidado, son falsos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué le estaba hablando esto del poder del Espíritu Santo, que es tan importante? ¿Por qué? Y se me están yendo, parece que no sé si habrá muchos masones conectados que se van yendo, pero bueno, ¿por qué? Esperen que estoy arreglando acá, ahí está. ¿Por qué pasa esto? Porque el Espíritu Santo es lo que distinguía a la iglesia primitiva. Enseñaban todos. Conocimiento tenían todo. Apolo, Priscila, Aquila, los apóstoles. Pero Apolo fue advertido que había algo que les faltaba, más excelente conocimiento. Y aparentemente, por el entorno donde se habla, lo que ellos necesitaban era el poder del Espíritu Santo, porque Apolo tenía la capacidad de convencer, es decir, había un poder de persuasión intelectual más que el del poder del Espíritu Santo. Por lo tanto, Priscila y Aquila le enseñan y le guían para que reciban el conocimiento, la revelación, la unción del Espíritu Santo. Y según dicen los masones, vuelvo a lo que le estaba diciendo al comienzo, que es una falsa doctrina, cuidado, los masones, en un libro de un hombre que salió de la masonería, porque es peor que una secta satánica salir de la masonería, porque te matan directamente, son perseguidos y a veces no te matan directamente, pero sí te generan un entorno de como que si vos sos un mal bicho y te quitan todo el entorno, te sacan todas las influencias, te tratan de dejar hasta sin trabajo, todo lo que te sacan las amistades, todo, te persiguen intelectualmente, emocionalmente, para que vos termines, si podés, suicidándote. Pero estos son sectas. ¿Y cuál es la idea? Aparentemente hay distintos movimientos hasta lo que se llega a la masonería, pero en el comienzo, según algunos iluminados y de rangos altos, estoy hablando 32, 33, dicen
que el cristianismo tenía una fuerza invisible que los movía. Llámese Espíritu Santo. Entonces dijeron los masones, vamos a formar una fuerza invisible que nos mueva. Por eso no tenemos conocimiento de ellos, porque tratan de ser invisibles al conocimiento o a la realidad social. No vamos a ver ahí, asúmese por internet, movimiento masonería, esto funciona subterráneamente. Es como una fuerza intelectual invisible. El otro problema, bueno, esto es lo que dijimos con los coaching y todo, que reemplazan la vida, la enseñanza de la iglesia, ¿sí? De la iglesia. Muy bien, Alicia está pidiendo oración. Ya vamos a la oración, ya termino, por ahí me están diciendo que termine. Bueno, voy a terminar, así vamos a la oración. El otro problema de los falsos maestros es que enseñan a la mitad o enseñan lo que les conviene o lo que les gustan o lo que su mente puede llegar a captar de la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso, por ejemplo, muchos movimientos cristianos han cortado los dones del Espíritu y dicen que se terminaron en el siglo I, en el siglo II, en el siglo III. No sé, esos son totalmente falsos también maestros porque enseñan lo que quieren. ¿Sí? Entonces, hay dones que no te enseñan. ¿Vos qué don tenés? Bueno, tenés el don de maestro, enseñá la Biblia, el don de servir, serví a Dios, el don de pastor, estás al frente de un rebaño y se terminó. Tienen 3 dones nada más, que ni siquiera lo deben llamar como dones, pero todos los dones que habla la Biblia, que son más de 20, el don de sanidad, don de milagros, don de interpretación de lenguas, don de profecía, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural, lo cortan. Falsos maestros de la Biblia, cuidado, ¿sí? Cuidado. Pido oración por mi salud. Hace más de un mes que estoy con problemas de hinchazón. No puedo calzarme y no encuentro. Bueno, vamos a orar, Gladys. No esperes un mes para pedir oración. Vamos a orar. Yo no recuerdo que haya pedido, pero estamos orando y vamos a clamar al Dios de los cielos para que la mano poderosa de Dios venga sobre tu vida. Ya estamos orando. Ya está pidiendo Alicia, ya está pidiendo Gladys, ya pidió Rosa y pidió también Hilda oración, así que vamos a estar orando. Y Cristología, rapidito, en cuanto a la aplicación de la Cristología, habla de la divinidad de Cristo, cómo se vincula con Dios. El propósito de Dios se centra en la persona de Jesucristo, gracia y poder concedidas a Cristo, de Cristo a los creyentes, y Cristo es aguardado en su segunda venida. Esto en cuanto a Cristo. Pido oración por mi abuela Nélida, vamos a orar. Y Espíritu Santo, referencia directa en el 1.21, donde dice que los autores de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo, e indirecto, el Espíritu Santo es el que hace crecer en el conocimiento y en la gracia. El bosquejo, el 1.1, el saludo, el 1.3 al 2.3, la enseñanza enseñanza verdadera contra la falsa. 3, denuncia y condena de los que son falsos maestros. 2, del 4 al 22, y advertencia a los que engañan acerca de la segunda venida, el capítulo 3. Terminamos acá la introducción, hermanos, espero que haya quedado claro. Aquellos que quieran el estudio, ahora no, pero lo tengo acá. Algunos que quieran el estudio de angeliología me lo pueden pedir también. Y vamos a tener también todo este material, lo tengo grabado, lo estoy escribiendo todo para tener el estudio de Segunda de Pedro. Hermanos, que Dios nos bendiga grandemente, estemos basándonos en este estudio de Segunda de Pedro, Segunda Carta, donde nosotros estemos recibiendo no solamente el conocimiento, la captación intelectual de esta realidad, sino sobre todas las cosas, la revelación espiritual que traiga un cambio moral en nuestra vida. Cuidar nuestra mente de las falsas enseñanzas o de las enseñanzas cercenadas, es decir, cortadas a la imagen y semejanza de falsos maestros que enseñan que se puede ser cristiano, se puede ser masón y se puede ser homosexual. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios, ¿sí? Que es la palabra más importante de todas las que se puedan conocer en todo el mundo, en todo el tiempo de la historia de la humanidad. Y prepararnos en santidad para la segunda venida de Jesucristo. Vamos a estar leyendo exegéticamente, capítulo por capítulo, a partir de la próxima. ¿Vamos?